Bueno, entonces, capítulo 2 del libro de Lynn Marshall y Watten. Déjenme compartir pantalla. Cualquier duda, adelante, ¿eh? Me pueden interrumpir, nos detenemos y ya platicamos. Bueno, entonces, este capítulo 2 lleva por título Descripción de datos. Un segundo. Bueno, comienzan los autores con lo que es la tabla de frecuencias y señalan que es una agrupación de datos cualitativos de clases mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivas. Recuerden ustedes que decimos que son excluyentes porque son conjuntos que no están intersectados y colectivamente exhaustivos porque estamos tomando en cuenta el total del número de observaciones en ese diagrama de Venn, en ese caso, ¿no? Entonces tenemos aquí la tabla de frecuencias. Observamos que son las locaciones o las ubicaciones de las agencias que venden carros de ese ejemplo y tenemos que son 180 vehículos vendidos y podemos observar cuánto vendió cada una de las agencias automotrices. Con los datos cualitativos, una vez que tenemos nuestra tabla de frecuencias, podemos seleccionar esta información y hacer un gráfico de barras, tal y como lo ven ustedes en pantalla. En el eje de las X están los nombres de esas agencias y en el eje de las Y está el número de vehículos vendidos. Dense cuenta que las barras están separadas. Esa es una cualidad que van a tener la representación de los datos de tipo cualitativo. A su vez podemos hacer gráficas de pastel. Nada más que para armarlas tenemos que calcular no solamente la frecuencia, tal y como lo vemos acá, sino que tendríamos que hacer otra columna que se llama frecuencias relativas. Esta sería la de frecuencias. La de frecuencias relativas sería 52 entre 180, 40 entre 180, 45 entre 180 y 43 entre 180. Entonces, una vez que tenemos esa frecuencia relativa, podemos hacer nuestra gráfica de pastel. Y con ello, pues, podemos representar cuál es la rebanada más grande, ¿no? En este caso, tenemos este ejemplo. Denme un segundo. Son los dos últimos compañeros que entran. Bueno. Aquí tenemos un ejemplo ya más real. Tenemos la población en México desde 1700 hasta el 2015. Dense cuenta que en 1700 éramos tan solo 4 millones. En 1825 ya éramos 6.800.000, justo después de la independencia. Aquí vemos un crecimiento negativo debido a la Revolución Mexicana y hasta 2015 éramos 119 millones de mexicanos. Tenemos aquí, esta pudiera ser la frecuencia y la frecuencia relativa pues simplemente sería cada dato dividido entre la sumatoria del número de personas. Con esta frecuencia relativa podemos hacer estos gráficos, ¿no? Gráfico de pie o de pastel o gráfico de líneas. Bueno, entonces, recapitulando. Sí, adelante. La frecuencia relativa, ¿cómo dijo que se calcula? Sí, ¿cómo no, Fernando? Claro que sí, Fernando. Mira, en este ejemplo más sencillo sería 52 entre 180, ya sea que lo dejemos en tanto por 1 o que lo multipliquemos por 100, sería al tanto por ciento.
La siguiente sería 40 entre 180, 45 entre 180 y 43 entre 180. La sumatoria de las frecuencias relativas, si está al tanto por 1, nos va a dar 1. Si multiplicamos por 100, entonces será al tanto por ciento. Entonces, Bien, gracias. no deje. Bueno, sí, Marco, adelante. Gracias, profesor. Buenos días. Entonces, la frecuencia relativa es simplemente el porcentaje del total. Sería como el Lo que se- porcentaje de mercado que ustedes calcularon en la clase pasada. Ok, muchas ¿No de qué? Muy bien. Bueno, vamos a recapitular entonces. Tenemos aquí la distribución de frecuencias. Aquí está nuestra tablita. Esta le vamos a llamar frecuencia. Y frecuencia relativa, pues sería el porcentaje. En este caso, como lo hicimos, porcentaje de mercado, ¿no? Vean ustedes, aquí está el cálculo, ¿no? 52 entre 180, sin multiplicarlo por 100 queda al tanto por 1 y la sumatoria nos da 1. Bueno, cuando tenemos muchos datos, lo conveniente es agruparlos. La ventaja de agruparlos es que para visualizarlos es más sencillo. El único inconveniente es que cuando agrupamos perdemos, ¿cómo podríamos decirle? Exactitud en el análisis, ¿no? Por ejemplo, en este. Aquí tenemos un intervalo de clase, pero cuando nosotros agrupamos, no sabemos si los datos están más cercanos al 200 o más cercanos al 600 o justamente entre estos dos valores o incluso igualmente distribuidos. Ese es el único inconveniente. Perdemos esa exactitud, pero ganamos visualización. Por lo tanto, cuando son muchos datos, los podemos agrupar en clases. Estas serían las clases. Y los anchos de clase sería la amplitud, ¿verdad? De cada clase. En este caso, la amplitud es de 400. El punto medio justamente es la sumatoria de este más este entre 2, ¿no? 600 más 200, 800 entre 2 es 400. Y entonces cuando agrupamos, podemos representar así los datos con su frecuencia y vean ustedes que es muy simple la visualización y podemos aquí observar en dónde están más concentrados, en dónde hay valores mínimos, dónde hay valores máximos y de cuánto, ¿no? Entonces, en la base de datos que ustedes tienen en el tablón del Excel, de la base que se llama Apple Good Group, ustedes tienen los 180 registros de las ganancias de los vehículos vendidos. Entonces son 180 datos. De esos 180 datos tenemos que encontrar el valor más alto, que en este caso es este, y el valor más pequeño. Y ahorita vemos la utilidad de encontrar esos dos valores. Entonces, los autores para construir la tabla agrupada o la tabla agregada nos piden seguir los siguientes pasos. Primero, tenemos que verificar que se cumpla esta condición. 2 a la k debe ser mayor que n, donde n es el número de observaciones y k es el número de clases. Como son 180 observaciones, tenemos que verificar que 2 a la k sea mayor que ese 180. Si le ponemos a k igual a 7, es 128. Y aquí no se cumple esta condición. Por lo tanto, si dejamos 2 a la 8 es 256. Y 256 es mayor que 180. Por lo tanto, llegaríamos a la conclusión de que al menos debemos de tener 8 clases. Al menos. Si nosotros queremos tener 9 o 10 clases, eso ya dependerá de quien está haciendo la estadística. Entonces, se cumple la condición, ya sabemos que van a ser 8 clases. Siguiente paso, hay que determinar la amplitud o el ancho de clase con esta fórmula.
sería el valor más alto menos el valor más pequeño entre lo que obtuvimos en K. En este caso fue 8, por eso se deja aquí el 8. Hacemos la operación y vemos que es de 374. Será decisión de quien hace la estadística de si lo dejamos así, si lo redondeamos a 380 o incluso, como hicieron los autores, lo redondearon hasta 400 para mayor comodidad. Entonces, ya tenemos que son 8 clases y cada clase va a tener una amplitud de 400 porque así lo decidieron los autores, ¿no? Entonces, vean ustedes. Aquí tenemos las 8 clases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 clases. Y cada clase tiene una amplitud de 400. De 200 a 600. De 600 a 1000. De 1000 a 1400. Aquí a lo mejor ustedes van a decir, bueno, pues es que se confunde. Sí tienen toda la razón. Puede ser que ustedes le pongan 599 aquí y ya 600. O que le dejen 600 y aquí 601. Eso ya va a depender de cada uno de ustedes. Aquí obviamente, bajo este esquema, damos por hecho de que en la primera clase vamos a poner los de 200 hasta 599 y en la segunda clase los de 600 hasta 1000. ¿Sí? Entonces ya tenemos nuestras clases, sus anchos, ya son 8 clases. Ahora lo que nos resta es remitirnos a la primera base de datos. Ahorita nos vamos para allá. A esta. Y ahora sí, ir tachando los que van cayendo en cada uno de esos intervalos. Y así le vamos haciendo. Miren, aquí lo estamos tachando. Hasta que culminemos y vamos a verificar que la sumatoria de esas frecuencias tiene que ser igual al número de observaciones de la base de datos original. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando vamos tachando, si es que lo hacemos manualmente, ¿no? Ahorita vamos a hacerlo tanto manual como con el software Excel. Bueno, entonces ya tenemos aquí nuestra tabla de frecuencias. Nos restaría sacar la frecuencia relativa, de igual manera, 8 entre 180, 11 entre 180 y así sucesivamente, y la sumatoria nos va a dar 1. Aquí está. Vean ustedes. 8 entre 180 es 0.044 y así sucesivamente hasta que nos da 1. ¿Qué podemos hacer entonces ya con esa tablita de distribución de frecuencias? Podemos hacer al menos 3 gráficos. Cuando son datos numéricos, vean ustedes, ahora ya no le vamos a llamar gráfico de barras, porque son separadas y el gráfico de barras es para datos cualitativos. Ahora, aunque, a pesar de que siguen siendo barras, pero como son datos cuantitativos, le vamos a llamar histograma y además las barras van a ir pegadas. Entonces, este se llama histograma. Estos son muy útiles. Pero, ¿qué pasa cuando queremos comparar? Por ejemplo, 2 o 3 bases de datos. Por ejemplo, ahí tenemos las agencias. Supongamos que esas agencias solamente son del centro. Ahora supongamos que queramos comparar el centro con el sur, con el norte, el occidente, etc. Entonces, lo más conveniente es hacer un polígono de frecuencias. ¿Cómo se arma? Pues simplemente son los puntos medios de cada uno de estos valores del histograma. Acá ya tenemos el punto medio. No, aquí no lo tenemos, pero sí se calculó. Y ahorita les digo. Aquí lo calculamos bien. Estos son los puntos medios. Entonces, estos puntos medios justamente son los que van a estar aquí en el eje de las X y acá vamos a tener las frecuencias. Entonces, como es como si fuera una montaña, aquí sí pudiéramos tener
el centro, las agencias del centro, las agencias del norte, del sur, del occidente, etc. Y entonces podemos comparar el desempeño por zonas, ¿verdad? Por zonas geográficas. Ahora, esta que tenemos acá se llama distribución de frecuencias acumuladas, o también se le conoce como ojiva. La ojiva, ahorita vamos a ver cómo la armamos. Bueno, ahí está el ejemplo del histograma, que son datos cuantitativos con barras pegadas. Tenemos el polígono de frecuencias con los puntos medios. Ahí está el ejemplo, miren, podemos comparar dos bases de datos, ¿no? Ahora dicen, histograma contra polígono de frecuencias. Ambos proveen una imagen rápida de las características de los datos. Altas, bajas, puntos de concentración. El histograma refleja cada clase como un rectángulo. El polígono de frecuencias permite comparar directamente dos o más distribuciones de frecuencia. Aquí está cómo vamos armando las frecuencias acumuladas. Vean ustedes, tenemos la frecuencia absoluta. La vamos a repetir en esta columna que se va a llamar frecuencias acumuladas. Y después va a ser 8 más 11, 19. 19 más 23, 42. Y así vamos sucesivamente hasta que nos dé 180. Con esta columna, ahora sí vamos a poder hacer nuestra ojiva o nuestra distribución de frecuencias acumuladas. Va a depender de quién hace la estadística. Si ponemos aquí, por ejemplo, las ganancias en el eje de las X o las ganancias acá, todo va a depender del nivel de análisis que nosotros queramos resaltar. Aquí los autores quieren resaltar las ganancias para ver en dónde está la pendiente más pronunciada, como por ejemplo aquí, o más acostada, como por ejemplo acá en los extremos, ¿no? Y eso nos va a servir para poder hacer el análisis y decir, ¿cuántos son los que ganan? Por ejemplo, que aquí fuera 1500. Pues aproximadamente son 60 vehículos los que generan una ganancia de 1500, ¿verdad? Y así sucesivamente podemos hacerlo con cada uno de los puntos. Eso es en general todo el capítulo 2. Vamos a ver las autoevaluaciones para reforzar el conocimiento. Tenemos aquí una empresa de investigación de mercados que quiere saber si esta bebida es del gusto de los consumidores. Entonces sacan una muestra aleatoria de 100 consumidores y estos son los resultados. 40 de esos 100 dijeron que sí les gustó esa bebida, pero también tenemos los que les agrada o tienen más afinidad por cierta marca, ¿no? Nos preguntan, ¿son los datos de naturaleza cuantitativa o cualitativa? La respuesta la pueden ver acá ustedes. Son datos de tipo cualitativo, porque simplemente son marcas, son letras, ¿sí? A pesar de que las tenemos aquí en frecuencias, en términos numéricos, ¿no? Pero recuerden que hay que ser muy cuidadosos en la escala de medición. Entonces son datos cualitativos. ¿Qué nombre recibe la tabla? Pues es una tabla de frecuencias. Y con esta tabla de frecuencias, que son datos cualitativos, podemos hacer ya sea un gráfico de barras o un gráfico de pastel con las frecuencias relativas. Y entonces, pues ya sea que nos guste o este gráfico, nos representan relativamente lo mismo, ¿no? Aquí podemos concluir pues que el 40% sí les agradó esa bebida, ¿verdad? Y hacemos ahora sí un poco de inferencia. Y diríamos que el 40% de la población pudiera ser que sí le guste esa bebida, ¿no? Vámonos con la siguiente autoevaluación.
tenemos aquí las comisiones del personal de ventas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 datos de comisiones de los agentes de ventas. Dice, ¿cómo se denomina a los valores de 1650 y 1475? Pues aquí tenemos los datos desagregados o no agrupados, o datos brutos, ¿no? Aquí está la respuesta. Designe las cantidades que van de 1400 a 1500. Es decir, aquí ya hay una condición de agrupación, de agregar los datos, ¿no? Entonces, una vez que los agregamos, tenemos nuestras frecuencias y nos dicen además, ¿cómo se denominan los números de la columna derecha de la distribución de frecuencias que elaboró? Pues estas son las frecuencias absolutas o frecuencias de clase. Son clases, ¿verdad? Describa la distribución de las comisiones trimestrales. Bueno, pues aquí en base a esta tablita podemos hacer ya análisis. Podemos ver que la concentración está más acá, es decir, entre 1500 y 1600, que son pocos los vendedores que tienen una comisión muy alta. Aquí está. Y justamente si son 11, la mitad serían 5.5, entonces 2 más 5 ya están 7. Entonces aquí caería el comportamiento promedio. ¿Sí? El comportamiento promedio de los vendedores es que tengan una comisión de esta cantidad, alrededor de esto, ¿no? O en promedio la suma de estos dos como un punto medio. Veamos la autoevaluación 2.3. En la autoevaluación 2.3 vemos que tenemos a un jugador de un equipo de béisbol y tenemos su marcaje como el más alto y el más bajo, ¿no? De su lanzamiento de pelotas. Bueno, entonces tenemos 73 lanzamientos de ese jugador y para poder agruparlos pues tenemos que hacer el 2 a la K. Vemos que 6 no es suficiente, pero 7 sí ya es mayor, ¿verdad? Después tenemos que hacer el ancho de clase, es decir, tomar el valor más alto menos el valor más pequeño entre el número de clases y tenemos el ancho de clase. Y finalmente nos dicen, bueno, ¿qué clases reales sugiere? Pues se puede utilizar un intervalo de 25 si lo redondeamos 24, ¿verdad? Y a partir de ello hacer nuestra tabla agregada. Veamos la siguiente autoevaluación. Aquí necesitamos revisar la base de datos de Apple Good Group y estar contabilizando. ¿Cuántos vehículos están entre 1800 y 2200? La respuesta sería 45. ¿Qué porcentajes de vehículos se vendió con esa ganancia? Pues es una frecuencia relativa, ¿verdad? Pero bueno, ahí sí tenían que trabajar sobre la base. Vámonos a la autoevaluación 2.5. Adelante, Marco. Profe, ¿podría explicar el ejercicio anterior, el de bateo de béisbol, otra vez? Es que no me quedó Sí, muy claro lo de las fórmulas todavía. sí, cómo no. Gracias. No, mira, ahí está. Es este. Tenemos este jugador. Dice, estableció una nueva marca de cuadrangulares en una temporada al conectar 73. El más largo recorrió 488 de distancia en pies y el más corto 320. Tenemos que agruparlos. Entonces, utilizamos la formulita de 2 a la K, debe ser mayor que N. Aquí están las clases, 2 a la 7 sí cumple la condición de que 128 es mayor a 73. 2 a la 6 no, porque es 64 y eso es menor a 73. Ese es el primer paso, saber cuántas clases. Ya saben. Sí, adelante.
Una pregunta del mismo inciso. Entonces, ¿cómo sabemos que n tiene que ser igual a 128? ¿O es así en todos? Debe ser mayor bueno, no, en este caso, 2 a la 7 es 128, pero el número de cuadrangulares que conectó este jugador fueron 73, son 73 observaciones, pues. Entonces, debe ser mayor a este 73. 2 a la 6 es 64. No cumple esa condición de ser mayor a 73. Pero 2 a la 7 Profesor, ya se cumple. Sí, adelante, Juan. entonces tiene que ser mayor aunque sea mucho la diferencia. Sí, claro. Por ahí se... Ah, ok. Sí, debe ser mayor. Gracias. Nunca menor. Incluso ahorita van a ver en el ejercicio que voy a hacer a mano, en un video que ya les grabé. En este caso, pueden ser 7 o más clases. Eso va a depender de quién hace la estadística. Entonces, el primer paso es saber cuántas clases. Ya sabemos que son 7. El segundo paso es aplicar la fórmula de Sturges. El valor más alto menos el valor más pequeño entre el número de clases. Y eso nos da la amplitud de clase. Ya sería decisión de nosotros si dejarlo así o redondearlo, por ejemplo, a 25 o incluso a 30, ¿no? Y a partir de ahí, entonces ya empezar a armar nuestra tabla agregada. Vamos a la siguiente autoevaluación. Bueno, esta... Disculpe, profe. Sí, Julio. Dice un compañero si lo deja entrar es que lo acaba de sacar por fallos de internet. Bueno, sí, mira, los que están después de 10 minutos, el acuerdo fue que ya no les íbamos a dar acceso. Y él justamente se conectó después de los 10 minutos. Entonces, ahí ya esta clase va a estar grabada y por la tarde-noche ya la podrán revisar aquellos que no pudieron asistir o aquellos que ya llegaron tarde, ¿no? Nada más son 10 minutos de tolerancia, ¿sí? Porque si no, nos distraen. Cuando me sale en automático ya lo cierro. Sí, de hecho son 2 compañeros, pero uno ya desistió y el otro sigue todavía intentando, pero ya no le vamos a dar acceso. Bueno, siguiente. Está bien, profe. No, ¿de qué? Bueno, entonces aquí tenemos, fíjense, tenemos las importaciones de una industria electrónica. Aquí están en forma agregada, están los proveedores, ¿verdad? Están de esta manera y nos piden armar el histograma, el polígono de frecuencias y a partir de estos 2 gráficos, pues hacer un análisis de lo que se está mostrando. Por ejemplo, en el análisis dicen, el mínimo volumen de importaciones por parte de un proveedor es de aproximadamente 2 millones. Aquí está, ¿no? Este es el mínimo. El máximo, pues es de 17. La frecuencia más alta, ahí está, son 20. Se encuentra entre 8 y 11 millones. Lo mismo podemos hacerlo sin ver la tabla. Aquí vemos el dato más alto. Aquí están los extremos, el mayor y el menor, ¿no? Y aquí tenemos tanto los proveedores como las importaciones. Vámonos a la siguiente autoevaluación. Ahí tenemos salarios por hora. También es una tabla agregada. Las frecuencias, que en este caso es el número de empleados que gana determinado salario. Vean ustedes que aquí sacamos la frecuencia acumulada. Es decir, 3, 3 más 7, 10, 10 más 4, 14, 14 más 1 son 15, que son 15 empleados. Y aquí está, ¿ya vieron? Aquí están los del 0 a 15 empleados y acá están sus salarios. Ahora vean ustedes el análisis. De acuerdo con ese polígono u ojiva, que así se le llama también, de frecuencias acumuladas,
¿Cuántos empleados ganan 11 o menos la hora? Aquí está el 11 y acá tenemos que son alrededor de 7 empleados, ¿no? ¿La mitad de los empleados gana más? La respuesta es cerca de la mitad de los empleados gana 11.25 o más. ¿Cómo sabemos eso? Tenemos que aquí son 15 empleados, entonces tenemos 3 más 7. Bueno, la mitad de 15 son 7.5, ¿verdad? Entonces 7.5 va a estar exactamente en este intervalo. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, les voy a dejar un ejercicio que ya lo grabé, entonces denme un segundo para darle play. Voy a desarrollar un ejemplo de forma desagregada y otra de forma agregada. Denme un segundito. Empecemos con datos desagregados. Tenemos las siguientes calificaciones de un estudiante. Son 10 calificaciones. 2, 4, 6, 8 y 10. Hagamos la distribución de frecuencias. Frecuencias absolutas. Tendríamos un 5, 4, 6, 2, 7, un 8, un 9 y un 10. Las sumatorias son 10 calificaciones. La frecuencia relativa sería 1 entre 10, 4 entre 10, 2 entre 10, y estos 3 sería 1 entre 10. La sumatoria sería 0.1 por 3, 0.3 más 0.2, 0.5 más 0.5, tendríamos 1. Ahora hagamos un ejemplo con datos agregados. Bueno, tenemos 20 datos. De los pesos netos en onzas de la fruta. Tenemos los siguientes datos. Revisamos.
Aquí corregimos. $19,9, 23, $19,8. Bueno, ahora de aquí, de estos datos, vemos que el valor más alto es 21 y el valor más pequeño es de 19,8. Sabemos que n es igual a 20 y que tenemos que cumplir la condición de que 2 a la k sea mayor que n. En este caso, decimos 2 a la 4 Profe, una pregunta. es igual a... Sí, adelante. Bueno, es un video, pero ahí pone que es 19.2 y no hay un 19.2, ¿o sí? Sí tienes toda la razón. El más Y pequeño, tampoco 21. si no, no es 19, no, 20.9, ¿verdad? El más alto. O pone un número más bajo Ah, sí, del último. 20.9. Este es el más alto, ¿verdad? Y el más pequeño, ¿dónde está? Ese es el 19.3. Es este, ¿verdad? Sí, efectivamente. Bueno, aquí este ejercicio lo estoy extrayendo de Dominique Salvatore. Y sí, exactamente, están tomando ese criterio de bajar, bueno, aquí es una décima, ¿no? Pero sí, efectivamente, en el texto del int se toma exactamente tal y cual están los datos, ¿no? Ok. Sí, vamos a darle continuidad, ¿eh? $16. Por lo tanto, 2 a la 5 es igual a 32. Por lo tanto, podemos dejar 5 clases en nuestro análisis. Para acoplarme al ejercicio que desarrolla los autores en el libro de Dominique Salvatore y Reale, ellos toman 6 clases. El intervalo de clase lo obtuvieron de esta manera. H menos L entre el número de intervalos deseados. Por lo tanto, 21 menos 19.2 entre 6 clases determinadas por los autores es igual a 0.30. De esta manera, la distribución de frecuencias quedó de esta manera. 19.2 a 19.4, punto 2, punto 3 a punto 4 serían los punto 30. Sí, Juan, adelante. Sí, una duda, ¿el 6 de dónde salió? Eso lo determinaron los autores. Acuérdate que la condición es que sea mayor que n. Nos salió que era 5. Pudimos haber quedadonos con 5 clases o dejarlo con 6, tal y como lo hacen los autores. Eso ya va a depender de cada quien que haga la estadística, ¿no?
Pero sí, de hecho debió haber puede sido... elegir, Sí, así es. puede elegir el número de clases siempre que sea mayor que cualquier número. Exactamente. Sí, lo que sería incorrecto es hacerla de 4 o de 3, ¿no? Pero siempre y cuando se cumpla esta condición, podemos dejarla en 5 o en 6 o en 7 clases incluso, ¿no? Le doy continuidad, ¿eh? 19.5 a 19.7, 19.8 a 20, 21 a 20.3, 24 a 20.6 y 20.7 a 20.9. Entonces, tanto el valor más pequeño como el más alto lo podemos integrar en esa distribución. Aquí tenemos el peso en onzas. Ahora obtengamos la frecuencia. ¿Cuántas frutas en este intervalo tenemos? De 19.2 a 19.4. Vemos que solamente sería 1. De 19.5 a 19.7 tenemos 1 y 2. De 19.8 a 20 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. De 20.1 a 20.3. 1, 2, 3, 4. De 20.4 a 20.6 tenemos 3. 1, 2 y 3. Por lo tanto, de 20.7 a 20.9 solamente vamos a tener 2. 1 y 2. De esta manera tenemos nuestras frecuencias absolutas. Al sumarlas, tenemos 10, 11, 15, 18, 20. Es igual al número de observaciones que tenemos del lado izquierdo. Para obtener la frecuencia relativa, pues simplemente sería 1 entre 20, 2 entre 20, 8 entre 20, 4 entre 20, 3 entre 20 y 2 entre 20. La sumatoria nos va a dar 1. En este caso tenemos punto 5, punto 1, punto 4, punto 2, punto 15 y punto 10. De esta manera, la frecuencia acumulada en este caso sería 1, 1 más 2 sería 3, 3 más 8, 11, 15, 18 y 20. Bueno, pues con estos datos, con ese ejemplo, sería como a manual. Un segundo.
Ya lo paré. Déjenme dejar de compartir. Y ahora vámonos con el Excel. En el Excel ya también se los acabo de poner en el tablón. Sí, Juan, adelante. Y Julio también creo que quieren hablar. No, yo dejé mi mano levantada. Ah, perfecto. Ok. Bueno, déjenme entonces ir al Excel. Y ahorita les comparto la pantalla. Bueno, entonces a mano ya vimos cómo se hace. Aquí tenemos los mismos ejemplos, pero con el Excel. Tenemos aquí las 10 calificaciones. Entonces, si se dan cuenta, están en forma desordenada. Entonces, yo las voy a copiar. Por ejemplo, acá. Después, aquí en el Excel tenemos una ayuda que se llama datos, quitar duplicados. Aquí está. Datos y por acá está. Ahí está, ¿ya lo vieron? Quitar duplicados. Y entonces ya está. Y ahora vamos a ordenarlos. Y aquí está. Bueno, es que primero va el 5, ¿no? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya lo tenemos. Que son los mismos que tenemos de esta manera, ¿no? Entonces, una vez que ya está, quitamos duplicados y que los ordenamos, la frecuencia la vamos a activar con el comando contar. Igual a contar.sí, abrimos paréntesis y vean ustedes que este A2 a A11 es donde tengo depositadas las calificaciones. Una vez que yo selecciono esto, le voy a presionar la tecla F4. ¿Cuál es la finalidad? De que le ponga pesos antes de la letra y pesos después de la letra. Eso se le llama anclaje de esta base de datos. Y después ya nada más le ponemos coma. El C2 en este caso es el criterio. Vean ustedes aquí abajo nos va llevando de la mano. Contar sí, paren el rango con F4 para que queden estos pesos antes y después de la letra, coma el criterio. El criterio obviamente es este que ya tenemos seleccionado, ¿no? Y entonces, cuando ya le dan ustedes Enter, vean ustedes, ya queda el 1. Ya lo único que restaría sería copiar ese desarrollo hacia abajo y en automático ya nos contó, ¿verdad? Las frecuencias de esta base, que es muy pequeña, pero imagínense si fueran aquí muy, muy grandes, ¿no? La frecuencia relativa, pues simplemente vamos a escribirle igual. Vamos a seleccionar el primer dato de la frecuencia. Vean ustedes que este no tiene pesos antes ni después de la letra. Entre la sumatoria. Aquí nuevamente presiono F4 para que este dato quede fijo. Y entonces ya nada más copiamos hacia abajo y vean ustedes que ahí queda, ¿no? La sumatoria igual se hace con el comando igual a suma. Abrimos paréntesis, seleccionamos, cerramos paréntesis y en automático nos suma. Vean ustedes que este 10 es igual al número de calificaciones. Y la sumatoria de este, como está en tanto por ciento, es el 100. Si fuera el tanto por 1, la sumatoria sería de 1. Pero ven ustedes que es muy, muy sencillo. Ahora, vámonos a los datos agregados. Aquí tenemos el mismo ejemplo que hicimos a mano. Tenemos los pesos en onzas de la fruta. Aquí están ya los 20 datos. Bien, vamos a seleccionarlos.
Y acá abajo el Excel ya nos ayuda, vean, nos da el promedio, nos da la cuenta de observaciones y nos da la sumatoria. Aquí abajo ya sin hacer nada, ¿no? Entonces, ya los tenemos ahí. Vamos a encontrar el valor más alto. Escribimos aquí valor más alto. ¿Cómo encontrarlo? Pues le ponemos igual a max. Abrimos paréntesis. Seleccionamos la base. Cerramos paréntesis. Y nos da el valor máximo. Igualmente para el valor más pequeño. Lo escribimos y le ponemos igual a min. Abrimos paréntesis, seleccionamos con nuestro mouse, cerramos paréntesis y ya tenemos el valor más pequeño. N. ¿Cuántos datos son? Pues aquí ya sabemos son 20, pero podemos utilizar el comando igual a contar. Abrimos paréntesis, seleccionamos, cerramos y ya no los cuento. Son 20. Ahora, K es una constante que vamos a ir cambiando, ¿no? Si nosotros ponemos 5 o 6 o lo que quiera, ahí vamos a depositar. Ahora, para que salga la 2 a la K, tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a escribir igual a potencia, abrimos paréntesis, la base, que en este caso es 2, coma, elevado a la K. Si se dan cuenta, 26, B26 es el valor que nosotros vamos a poner aquí. De tal manera que si yo le pongo 3, vean cómo va cambiando todo, bien a todo dar ya, ¿no? Entonces, ahí vemos que 2 a la 5 ya es mayor que 20, ya son 32. Pero como los autores decidieron hacer 6, entonces le dejamos el 6, ¿no? El ancho de clase le vamos a poner igual. Seleccionamos el valor más alto menos el valor más pequeño entre paréntesis dividido entre las clases elegidas. Y ahí nos da el ancho de clase. Vean ustedes que los autores lo redondearon a 0.3. Entonces, vamos a empezar con el valor más pequeño. Bueno, aquí acuérdense que ellos lo bajan una décima. Entonces, 19.2. El límite superior sería 19.2, 19.3 y 19.4. Los declaramos, ¿no? Este archivo lo pueden consultar con calma ya en Classroom. El punto medio, pues simplemente es la suma de esos dos entre 2 para calcular la frecuencia. Vean ustedes. Para calcular la frecuencia le vamos a escribir igual frecuencia. Vamos a abrir paréntesis y vamos a seleccionar nuestra base de datos, que es todo esto. Una vez que la seleccionamos, le damos F4 para que se ancle, pesos antes de la letra, pesos después de la letra, coma, vamos a seleccionar los límites superiores, le damos F4, se ancla, y cerramos el paréntesis, y le damos Enter. Y vean ustedes, en automático ya nos lo cuenta el software, ¿verdad? Y ya lo demás es más fácil. Ya nada más la frecuencia relativa sería igual al dato entre las 20 observaciones que tenemos acá. La frecuencia acumulada, repetimos el primer dato de la frecuencia absoluta y después vamos sumando, ¿no? El de arriba con el siguiente. Aquí tenemos nuevamente el de arriba con el siguiente. Y eso sería todo, ¿no? Ya lo demás pues sería hacer los gráficos. Por ejemplo, vamos a seleccionar las frecuencias absolutas. Le damos insertar. Y aquí podemos ver la gama
de gráficos que podemos realizar. Vean ustedes, aquí está el polígono. Y aquí no lo hace. Ay, perdón. Lo moví. Bueno, aquí está ya el gráfico. Y ya sería cuestión de que cada uno pues le ponga el título adecuado, ¿verdad? Le podemos dar clic derecho, seleccionar datos, y aquí podemos modificar el nombre de la serie. Por ejemplo, aquí vemos que son las frecuencias, pero no tiene nombre. Entonces vamos a ponerle frecuencia absoluta. Entonces vean ustedes, ya cambió el título, ¿no? Podemos, pues, ya cambiar el gráfico como nosotros queramos, ¿no? Miren, podemos poner títulos a los ejes. ¿Vieron? Y incluso podemos editarlos, ¿no? Podemos poner una leyenda. Ahí apareció la leyenda. O incluso también podemos poner la leyenda en el lugar que nosotros queramos, ¿no? Ya sea que la queramos a la derecha o incluso que la dejemos abajo, pues eso ya dependerá de ustedes, ¿no? O incluso le podemos dar algún diseño, miren acá arriba, según como a cada uno le convenga representar sus datos, ¿no? Y bueno, pues eso es todo lo que tengo preparado el día de hoy. Ahora les doy la palabra por si existe alguna duda y nos podemos regresar con mucho gusto. La tarea ya la liberé, la tendrían ustedes que entregar el día miércoles antes de las 8 de la mañana. Adelante, les escucho. Grejan, ¿quieres decir algo? ¿Alguna duda? Sí, en la diapositiva decía, pero, o sea, se me pasó. ¿La K qué significaba? Porque al final dijo que podía ser 5 o 6. Es el número de clases. Y N es el número de observaciones. Se trabó un poquito. ¿K era el qué, perdón? K es el número de clases. Ah, ok. Y N el número de observaciones. Vale, ok. Gracias, profe. No, ¿de qué? Al contrario. ¿Alguien más? ¿Alguna duda de lo que se expuso? Tal vez esto va muy rápido, pero estoy seguro que si alguien se atoró, puede detener el video que voy a subir. Este video lo voy a subir ahora. Y puede ponerle pausa, o incluso ponerlo más rápido, porque ya me han dicho que hablo como obrador lento, ¿verdad? Entonces ya ustedes lo pueden repetir y pueden abrir la diapositiva si es que no desean ver el video y ver también el archivo en Excel, ¿no? ¿Alguien más? Mitzi, por favor. Sí, yo quería preguntarle si había alguna diferencia con los autores que le quitan un punto o le suman un punto y los que dejan los datos como están. Sí, gracias, Mitzi. No hay ninguna diferencia. Eso ya depende de quién hace la estadística. Precisamente escogí estos dos porque cada libro de estadística agarra su forma. Pero si quieren nos podemos casar con Lind, Marshall y Watten, que es una editorial de prestigio, ¿no? De McGraw-Hill, y podemos tomarla tal y como es. El redondeo ya de la clase, pues ya dependerá de ustedes. En el examen, obviamente, tenemos que quedar de acuerdo para que tengamos los mismos datos, ¿no? Así está bien. Gracias, Vince. A ti. ¿Alguien más desea decir algo? Respecto a la tarea, Sí, ¿va a Benjamín. ser en Excel? Mira, a mí me gustaría que lo hicieran primero a mano y después en Excel. Ustedes ahorita están en proceso de aprendizaje
Entonces, por ejemplo, en el curso pasado, me fui con puro Excel, pero en el examen les pedía yo que lo desarrollaran porque tuvieron que subir un video, pero no sabían hacerlo a mano. Entonces, a la mayoría les fue mal en esa pregunta. Y sí fue pues tuvieron mucha razón. Es que todo lo hice yo con Excel, pero pues es que todavía no compraba mi tableta digitalizadora, el pizarrón. Y pues ahí nos falló, pero pues es que no teníamos pizarrón. Entonces, yo les recomiendo que aprendan las dos formas. Tanto el Excel como a mano. A mano, a lo mejor para demostrar que sí saben hacerlo, ¿no? Saben todo el procedimiento. Y el Excel, pues realmente es muy fácil. Ahí cuando tengan bases de datos muy grandes, pues no se les va a pedir a mano. Tienen que hacerlo forzosamente en Excel o en algún otro software, ¿no? Entonces, traten de practicar las dos maneras. No vaya a ser que en el examen les pida a mano y nada más saben el Excel, ¿no? Ok, Entonces, gracias. ¿de preferencia de Excel o a mano? O sea, digo que cualquiera de las dos, pero de Las preferencia a dos. mano. Hay que manejar las dos formas, ¿sí? Si obviamente en el examen, si les pido algo a mano, pues no les voy a pedir 180 datos como en la base, ¿no? Tendrá que ser algo tranquilo como el peso en las onzas de fruta, ¿no? Son 20 datos a lo más. Entonces, para entregarlo, ¿tiene que ser en ambas o a mano? Mira, en la tarea no hay ningún problema que lo mandes por una u otra, pero para el examen sí, si se pide en una forma y lo entregan en otra, ahí va a estar mal, ¿no? Ok, gracias. No, al contrario, me cambié. ¿Alguien más? ¿No? Pues si no, entonces, compañeros, les pido que hagan la tarea. Son ejercicios para que ustedes vayan aprendiendo. Y cualquier duda la vemos el día miércoles. Acuérdense de subirla y darle entregar para que a mí me aparezca y yo pueda revisarla y contabilizarla. Pues entonces sería todo. El miércoles revisamos tarea y el viernes, acuérdense que la UAM va muy rápido, el día viernes comenzamos ya con el capítulo 3. Entonces no se descuiden, ya vieron ustedes que este capítulo ya fue más largo. El capítulo 3 está un poco más pesado y el número de ejercicios también aumenta también considerablemente. Traten de, si es que no le entienden algo, pues entre los mismos equipos que ustedes tienen de investigación, traten de apoyarse. De todas maneras, yo estoy pendiente en el tablón para cualquier duda. Nada más sí les pido que revisen si algún compañero ya hizo la misma pregunta, nada más complementenla para que no se vaya repitiendo varias veces. Solamente estaría contestando una de las preguntas, ¿no? ¿Sale? Entonces, si no hay otra cosa, Giovanni, por favor. Puntos decimales a cuántos, 2, 3. Sí, los decimales vamos a dejarlo en 2. En 2, Giovanni. No sé si alguien tenga algo más. Creo que no. Bueno. Profesor. Sí, por favor. Juan. Bueno, más bien me refería a que en caso de que nos saque el internet de la clase, pero nos conectemos a tiempo, ¿sí nos vuelve a aceptar o ya no? Porque mi internet falla mucho. Tienes toda la razón. Chale. Es que fíjate que ya después de los 10 minutos me enfoco más a la presentación, pero sí tienes toda la razón. Pues si lo saca, ¿qué hacemos? Sí, estoy de acuerdo en darles admisión después de, no sé, una media hora, ¿no?
de haber iniciado la clase. Gracias. ¿De qué? Pues gracias a ustedes por la atención. Entonces estamos pendientes por nuestra plataforma y pues que estén muy bien. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Sí, profe. profesor, Gracias. hasta luego, profesor.